Bienvenidos una vez más a otro episodio de Ecopolítica, en esta ocasión con un invitado especial, el candidato a diputado José Gregorio Cabrera. Bienvenido a Ecopolítica. Gracias, Eury. Bienvenido, Gregorio. Aquí se aplaude, Sí. Como diría un viejo locutor, aplaudieron todos. Gregorio, Excelente. aspira por la candidatura a diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Así es. ¿Qué trae diferente? Mira, yo he asumido este reto luego de más de 20 años de política en mi vida. Yo he tenido una militancia desde muy joven. Me formé a los 16 años en el Partido de la Liberación Dominicana, pero nunca había visto la probabilidad, la posibilidad de personificar una candidatura. Yo creo que el país está en un momento, en una coyuntura muy importante, distinta, en la que hemos ido creciendo económicamente en muchísimos aspectos. Sin embargo, mi percepción es que no vamos del todo bien. Que hay muchas cosas que eso es como cuando tú vas criando a un niño y llega a la adolescencia y bueno, lo mantuviste vivo, el primer éxito de todo padre, mantener a un hijo vivo, correcto. Pero está entrando a la adolescencia y hay cosas en las que hay que intervenir. Así veo yo la democracia dominicana, como una democracia y una sociedad que económicamente ha ido creciendo, pero que tenemos distorsiones sociales importantes. Y por eso siento la inquietud de participar ya de manera directa, en este caso como candidato a diputado, como tú decías, primera circunscripción del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo. Y cuando tomé esta decisión, lo primero que hice fue dedicar casi 2 meses a una serie de encuestas y grupos focales para entender cuáles eran las situaciones, las problemáticas que le quitaban el sueño a los dominicanos y a las dominicanas. Y de eso identificamos 4 pilares fundamentales sobre los cuales luego nos sentamos con un grupo de profesionales interdisciplinarios, economistas, abogados, sociólogos, y construimos un plan de trabajo legislativo que entendemos que va a abordar no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo esas problemáticas fundamentales. Pero planes en campaña, pero en campaña planes tienen todos. Ahora, ¿qué de diferente? Si te sorprenderías que no todos tienen planes. De hecho, somos los menos los que a esta altura de la campaña hemos presentado propuestas claras, realizables. Porque una cosa que yo ¿Cuáles son las de José Gregorio? Sí, te la menciono ahora, pero te iba a decir, una cosa que yo te diga a ti, yo tengo un plan para... Sí, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Entonces, ¿Y si es alcanzable? Y si es alcanzable. Entonces, mira, el primer pilar que identificamos fue el costo de la vida. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver un diputado con el costo de la vida? Bueno, lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la situación que vive la República Dominicana, que además no es exclusiva nuestra, pero que mi percepción es que no la hemos sabido abordar al corto, mediano y largo plazo, tiene mucho que ver con la inflación que se produjo luego de la pandemia del COVID y donde la sobreproducción, si se quiere, de circulantes, sobre todo en Estados Unidos, pues generó un impacto inflacionario importante. Es decir, al final es un tema de política monetaria. Sin embargo, las políticas monetarias restrictivas que se pretendieron implementar para reducir la inflación, lo que han hecho es empobrecer aún más a quienes menos tienen. Okay. Desde la perspectiva legislativa, yo estoy proponiendo un proyecto de ley de relanzamiento de la agroindustria dominicana de forma tal que no solamente volvamos a producir, sino que produzcamos más, mejor y con mayor valor agregado. ¿Qué significa eso? Si tú te puedes tomar cualquier industria al azar. Te puedo decir, tú me la puedes mencionar y yo te puedo decir cuál es la situación. Por ejemplo, los productores avícolas producen pollo, huevo, etcétera, etcétera. Hoy en día, una libra de pechuga deshuesada importada desde Brasil cuesta 17% menos que el mismo producto producido en República Dominicana. Sí. Una locura. ¿Cuál es el impacto de eso? Tú dirás, bueno, pero qué bueno porque estamos comiendo pollo barato o pollo más barato. Sí, pero eso destruye el aparato productor nacional. Porque esos 3.500, 4.000 empleos que producían los polleros avícolas
de Licey al Medio Santiago ya no existen. Sí, y en realidad... O terminan por desaparecer. En realidad, algo que va de generación en generación en agregar valor. No es lo mismo tú exportar el aguacate que exportar el guacamole. Pero tú me entendiste perfectamente. Eso es... Pero también hay un factor dentro de todo eso, y es que el nacional no quiere trabajar el campo. No, es que eso es mentira, Euric. Eso es A ver, mentira. Lo que pasa... ilústrenos. Mira qué es lo que sucede. Tú tienes un productor de cerdo, ¿verdad? Y el costo de producir el cerdo en este país es X. Dentro de ese costo de producción hay un costo que evidentemente es mano de obra. Si yo soy un productor que estoy apenas logrando el overhead que me permite a mí comercializar mi producto, Sí. y yo tengo una mano de obra que me cuesta 20 pesos, pero hay una mano de obra ilegal que me cuesta 14 pesos, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? La de 14. La de menos. Entonces, 14. ¿pero qué sucede? Entonces, ese dominicano que no tiene la posibilidad de vivir una vida digna en el campo, ¿qué tú crees que termina haciendo? Migra. Emigra para la ciudad. A andar en un motorcito, en el mejor de los casos, a motoconchar. ¿Con qué se encuentra el dominicano que no encuentra un espacio de trabajo digno en el campo dominicano? Viene a la ciudad a encontrarse con una gran muralla de pobreza, de miseria y de desigualdad que los termina excluyendo y que nos ha colocado en la situación en la que estamos ahora. Por eso es que yo hablo de la nueva ruralidad. Nosotros tenemos que devolver la mirada al campo, no solamente para impactar el costo de los alimentos y el valor que le agregamos a la producción nacional, sino también para redignificar y repoblar el país. Sí. Aquí hay Aumenta la zonas, población, sobre óyeme, todo. aquí hay provincias que un senador te gana una elección con 2,000 votos. ¿Por qué? Porque la provincia está vacía. ¿Y quiénes viven en esa provincia? Los haitianos ilegales. Pero ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esa invasión silente? Porque eso es lo que es, una invasión silente. Si nosotros no creamos las condiciones para que esos territorios sean retomados y repoblados por dominicanos que puedan vivir de manera digna. ¿Y qué incentivos en sus planes existen para que el dominicano vuelva? Porque ahora mismo Mira, en el Gran Santo Domingo hay 3 millones de personas. ¿Cómo claro. yo volvería No, a más de allá? tres- Más de 3 millones. Más de 3 millones. Más de 3 millones. 3 millones por mal ejemplo, contados. Yo Sí, viviendo aquí, ¿qué me motivaría a mí a volver a Elías Piña, por mencionar? Por ejemplo, mira, y por eso yo... Con el tema de aumentar los empleos, la seguridad. Claro, sobre pero no todo. solamente eso. Mira, ¿cuál es el costo de producir, de construir una vivienda digna, de bajo costo, pero con dignidad? Calcúlalo en 1.2, 1.3 millones de pesos. Aproximadamente. O sea, aproximadamente. O sea, tú con 1,5 millones de pesos, para ponerle un costo razonable, tú puedes construir una buena vivienda. Sí. Entonces, 2.500 millones de pesos, para ponerte un número, son 1.800 viviendas. Mal contado, ¿no? Mal contado. Para que nadie ahorita venga y saque Sí, una calculadora y No diga. sabe contar, No sabe no sabe contar. contar. No, estoy aquí sacando Para números. sostener la idea. Exacto. ¿Tú sabes cuánto nosotros gastamos el año pasado en el presupuesto de salud pública en parturientas haitianas? 4.800 millones de pesos. Demasiado. Sí. Esos son aproximadamente 3,000 y pico de viviendas. Un plan de 3,000 y pico de viviendas en cualquier provincia que incentive a que los dominicanos vuelvan a vivir Vivienda en esa zona. digna. Entonces pero vamos al trabajo. Sí, y Porque tú a le los das la casa. accesos. Y a los Exacto. accesos. Pero vamos a la casa. Tú construiste una casa. Y no es que se la regale tampoco, No. porque no es regalársela. Es proveer las condiciones, porque además te doy otro dato. La base fundamental de generación de riqueza en todo país, como el nuestro, de renta media, para que la clase media pueda subir, es la capacidad de financiamiento de una casa, de un inmueble. Sí. O sea, la única forma en la que una sociedad que pretende ampliar su clase media puede lograrlo es permitiendo que esa clase media trabajadora pueda tener un techo propio y financiarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas de financiar esa misma casa es la que te sirve como colateral para tú financiar un negocio. Sí. Es la que te permite tú coger un préstamo porque tú tienes que mandar a tu muchacho a la universidad y lamentablemente no tienes de otro sitio donde agarrarte. Pero además en un país donde todavía el sistema de seguridad social es bastante precario, tú poder construir
una segunda casa, por ejemplo, o adquirir un segundo inmueble, es usualmente el colchón de seguridad de un envejeciente que vive de ese alquiler. Así es. Entonces, por eso es tan importante el tema de la vivienda. Pero vamos ahora al tema de la producción. Ahí está el ejemplo de la ley de incentivo fronterizo, donde hay varias industrias que se han instalado. Y se han beneficiado bastante. Ha sido de provecho. Y se han beneficiado, pero también han generado empleo. No, No, podemos claro, decir claro. que no. No, digo beneficiado en el sentido general. Sí. No, porque hay que revisar la ley. Ya la ley hay que revisarla. Claro. Pero se han generado empleo. O sea, si tú preguntas en Santiago Rodríguez cuál era la situación antes y después de la colocación de una industria de producción de bebidas gaseosas, es otra cosa. Sí, claro. Del cielo a la tierra. Entonces, a eso es que yo me refiero con incentivar. No es solamente incentivos fiscales. Es que si en este espacio, en esta área productiva, lo que vamos a producir es pollo, y el insumo fundamental para que los productores pequeños, medianos, grandes puedan producir es el alimento, por ejemplo. Bueno, pues vamos a construir una planta comunitaria, asociativa, De alimentos. que reduzca el costo de la producción de ese alimento. También hay un elemento, y es la educación. Me explico. Si De hecho, ese es el tercer pilar de mi propuesta. Bueno, pues para terminar la idea, si José viene de Elías Piña a estudiar a Santo Domingo y ve las bondades que tiene Santo Domingo, José no quiere volver a Elías Piña. Pero ¿por qué no quiere volver a Elías Piña? Porque en Elías Piña no gana, ni ve, ni recibe. No ve las los beneficios que viviendo posibilidades. Entonces, por eso es que yo te digo que mi propuesta es la nueva ruralidad. O sea, lo que nosotros tenemos que generar son condiciones tales que yo diga, mira, ¿tú sabes qué? Yo me mudo para La Vega y yo vivo mejor que en Santo Domingo. Porque también tenemos una idea incorrecta de qué representa, qué da la calidad de vida. Yo soy uno, y lo digo constantemente, si aquí hubiese un tren que conecte interprovincial, que conecte las provincias, yo soy uno que mañana me mudo para La Vega. Yo vuelvo a Sí, Puerto sí. Plata. En ¿Por realidad. Porque si yo... Me salió estamos del en, alma estamos eso. en el mismo tenor. Mira, pero óyeme, si el costo de mi vida, yo trabajé muchos años en una empresa multinacional, cuyas principales operaciones eran en Santiago. Pero, por el área de trabajo en la que yo me desarrollaba, pues evidentemente tenía que trabajar aquí. Yo siempre le decía a mi jefe, mira, pero trasládame para Santiago. Porque es que yo con el sueldo de aquí en Santiago, Claro, vivo como un rey. En, ¿Entiendes? en ese mismo orden, José Gregorio, ¿cómo planea fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión como diputado de ganar la contienda? Yo creo que nosotros vivimos tenemos el privilegio, y a veces es también una desgracia, de vivir en una sociedad hiperconectada, hipercomunicada. Las herramientas están ahí. La transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de que los ciudadanos reclamen sus derechos no solamente está vinculado a los mecanismos por los cuales se ejercen ese derecho, sino a la voluntad del tomador de decisión, a la voluntad del representante de mantener esa cultura, que a mi juicio debe ser proactiva. Sí. Aquí hay una ley de libre acceso a la información. Sin embargo, hay instituciones que tú le pides la información y nunca te la dan. Y te marean y te dan vueltas y buscan la forma de no darte la información. O si te la dan a medias. Entonces no es un tema de marcos regulatorios, es un tema de fiscalización. Y de que evidentemente como ciudadanos tenemos que jugar un rol proactivo que le imponga a ese tomador de decisión la obligación de rendir cuentas. Si yo, que ahora mismo soy candidato, soy precandidato, cuando empiece oficialmente mi candidatura, si desde ahora yo no presento mis estados de cuenta, entonces voy mal. Sí, claro. Voy mal. Yo ahora mismo no los presento porque soy precandidato y mi campaña es totalmente autofinanciada. Es decir, todo lo que he hecho en este proceso hasta ahora es simplemente de mis propios recursos. Sí. No he recibido ni de fondos públicos ni privados. A todo pulmón. Ningún tipo de aporte. Ahora, en el momento en que nosotros empecemos a recibir como campaña aportes, ya sea privados o públicos, tú puedes estar seguro que yo voy a empezar a rendir cuentas. Porque es que es una cultura que tenemos que fomentar. Si no puede ser solamente, hay una ley, que la ley exige. No. Tenemos nosotros que dar el ejemplo, tenemos nosotros que presentarle
a esta nueva generación cómo se rinde cuenta. Y es posible eso. Sí. Pregunto por qué sí es posible. Porque nosotros tenemos tanto una sociedad como unos candidatos y una estructura partidaria que fomenta esto. Por ejemplo, dicen que para poder llegar hay que tener mucha gente. Y para tú tener gente, tú tienes que hacer compromisos. Claro. Entonces, ¿sería posible bajo la realidad social de República Dominicana lograr este tipo de transparencia? Yo creo que sí. Todo depende del tipo de compromisos que tú estés dispuesto a asumir para tú llegar a una curul. Che. Yo, cuando tomé esta decisión, que fue una decisión muy sopesada, yo soy una persona de mucha fe y evidentemente fue un paso que me llevó a mucha reflexión y a mucha oración. Y luego de eso, pues, muchas conversaciones con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos más cercanos, con aquellos a quienes considero mis mentores políticos. Y al final yo saqué una conclusión y fue la siguiente. Yo quiero esto, o sea, yo tengo el anhelo de representar a los dominicanos ante el Congreso y de construir una carrera política en ese sentido. Pero hay una serie de cosas que yo no estoy dispuesto a renunciar y una serie de cosas a las que no estoy dispuesto a entregar para lograr eso. Dentro de eso está mis principios, mis valores y aquellas cosas que me hacen ser quien yo soy. Yo siempre decía, y esto no tiene nada que ver con lo práctico, tiene más que ver con la parte espiritual y de fe, pero mi oración siempre en ese sentido es que esto no me cambie. O sea, yo sé lo que yo soy, yo conozco mi corazón y yo no quiero que esto me cambie y me convierta en una persona vil, despiadada, porque quiero lograr ese objetivo. Mencionando Muy importante. Y con el tema de la educación, porque es un tema muy preocupante en nuestro país, que debemos de incentivar, mejorar y luchar. ¿Cuál es el planteamiento usted tiene cuando usted sea diputado en el tema de la educación para mejorar sobre todo? Mira, es el tema que a mí más me apasiona. Porque aunque suene a cliché, yo entiendo que la educación es la base del desarrollo. Totalmente. Y te lo pongo de manera práctica. Si nosotros como país decidimos hacer un plan de promoción de la inversión extranjera a los próximos 10 años, que lamentablemente es algo que se ha ido dejando en el descuido, lo primero que tenemos que entender es cuáles son las industrias a las que vamos a incentivar para que se instalen en la República Dominicana. Pero para tú lograr eso, tú tienes que entender cuáles son los recursos físicos, naturales, humanos, que esa industria necesita para instalarse en la República Dominicana. Digamos que vamos a montar una fábrica de microchips para el procesamiento de datos en vehículos eléctricos. Ah, perfecto. ¿Cuál es el personal que se necesita para eso? Bueno, se necesitan ingenieros mecatrónicos, ingenieros en esto, tal. Preparadas y capacitadas en el área. Y solamente si nosotros hacemos un plan educativo para formar ese recurso humano, es que nosotros vamos a poder lograr que esas industrias vean en la República Dominicana un terreno fértil para instalarse. Entonces, por eso, mi más importante compromiso dentro de las propuestas que he presentado es que dentro de los primeros 100 días de haber asumido la curul, yo voy a presentar un proyecto de ley de reforma de la ley educativa. Pero no una reforma para una ley como la tenemos ahora, que es una ley de poesía. Eso parece un cuento de hadas. No. Es una ley operativa que le diga al ministro de Educación cuáles son las áreas en las que tiene que invertir y cuáles son los topes presupuestarios que puede implementar en esas áreas. Las áreas ¿Por qué? críticas. Menciona algo importante y es la ley. Pero en el momento que se estaba discutiendo por el 4%, el actual presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se oponía a ese 4%. ¿Cree que él tenía razón en ese momento? Leonel no se oponía al 4%. ¿Qué era lo que Leonel Fernández decía? El problema de la educación no es exclusivamente de dinero. Y el tiempo le ha dado la razón. Porque en 10 años que tenemos implementando el 4%, que se han gastado, y digo gastado, no invertido, gastados. Gastado 4.200 millones de dólares. Oye la cifra. 4.200 millones de dólares. ¿Cuál es el resultado? Que estamos igual o peor que hace 10 años. Entonces esos son 4.200 millones de dólares que se han tirado a la basura.
4.200 millones de dólares que además los debemos. Y 4.200 millones de dólares que se supone, es como una empresa. Tú tomas un préstamo y tú dices, yo necesito una máquina para producir X o Y producto. Pero cuando tú coges ese préstamo y compras esa máquina y la instalas, tú estás seguro que tú estás produciendo y eso te va a generar los recursos para tú poder pagar esa deuda. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en el sector educativo en la República Dominicana? Que nos estamos endeudando, estamos gastando dinero en educación, pero el producto que estamos formando no tiene la capacidad para generar el valor agregado que nos permita como país y economía repagar esa deuda. Porque lo que estamos produciendo son muchos motoconchitas y muchos muchachos que salen de ahí a ganar 12 mil pesos. No y hay, a coger la no hay- vuelta no hay un por México. retorno Y a de coger la inversión. vuelta por México. No hay un retorno de la inversión. Ujú. Entonces, se supone que el Poder Ejecutivo, en este caso los Ministerios de Educación, y no lo voy a poner ningún partido, pues son 10 años de Son ejecución, 10 años, exacto. deberían poder haber entendido cuál era el plan de largo plazo. ¿Qué tenemos hoy? Profesores que no están adecuadamente preparados. En el proyecto de ley que vamos a presentar, ¿qué es lo que vamos a requerir? Que una vez tú aspires a ser un profesor de secundaria, tú puedas ganar más, por ejemplo, que un profesor de inicial. Debería ser así. Pero tú tienes también que tener mayores capacidades. O sea, si tú quieres ser un profesor de matemática y de física y quieres ganar como un profesor de matemática y de física, tú tienes que demostrarme a mí que tú has hecho alguna maestría, que tienes Que estás capacidades preparado, probadas, que estás probado. Tiene la preparación. ¿Qué sucedió el año pasado en la apertura del año escolar 2022-2023? Que hubo que abrir las compuertas para que cualquiera pudiera ser profesor, porque solamente menos del 15% de los profesores tenían calificaciones adecuadas en los concursos de oposición. Aunque ahí se dice que hubo un truqueo porque querían nombrar ciertos profesores del partido. No, Euric. Se dice. Euric, es que tú, basta con que tú vayas a un aula de clase y tú veas qué es lo que está sucediendo. La realidad. Yo no estoy en contra de los profesores, todo lo No, no, contrario. no. Y yo soy de los que digo, si nosotros tenemos que importar maestros para formar a nuestros maestros, hagámoslo. O sea, nosotros no podemos seguir montando en esta ola populista donde la ADP aquí le dobla el pulso a un gobierno porque no le da la gana de hacer X o Y. No podemos seguir montados en esa ola populista. Nosotros tenemos que, de frente con la ADP o con cualquier otra organización, Buscar la solución. sentarnos juntos y decir, sí, tú quieres ganar más, yo no tengo ningún problema. Ahora tú tienes que pasarme un examen. No, y todos los años lo mismo. El aumento de sueldo. El aumento de Aumento sueldo. de Pero yo te voy a decir, No mejoran la calidad y la preparación. yo te voy a decir más. Y por eso que te digo, estos son temas que no tendrían que venir implementados por ley. Pero el Ejecutivo ha demostrado una incapacidad de administrar esa cantidad de dinero. No la pueden administrar. No, es el presupuesto más alto. No la pueden invertir. Bueno, es tan alto que representa el 26% de todos los ingresos del Estado Dominicano. Es decir, por cada 100 pesos que el Estado Dominicano recibe, 26 se van a educación. Pero no solamente que se van a educación, sino que ese es un presupuesto que, como está atado al PIB y no a los ingresos fiscales, crece de manera vegetativa todos los años. Sí. Pero nosotros no tenemos, o sea, aquí no tenemos un plan de cómo nosotros vamos a invertir el presupuesto del año que viene. No, no existe. No existe. Y en ese mismo Se tenor, basaría en plan, estrategia, Claro, modificación. no, sobre lo que yo todo. estoy presentando es una propuesta de un plan decenal, como lo teníamos antes, un plan a 10 años, Sí. donde nosotros nos sentemos y digamos, ok, ¿cuál es la educación que nosotros vamos a construir en los próximos 10 años? Y eso incluye el diseño de las escuelas. ¿Tú has visto una escuela dominicana? parece una cárcel. Sí, claro. Precisamente, Parece una cárcel, tú sí. comparas una escuela dominicana con Najayo Hombre Un centro- y la un centro única correccional. diferencia... La El estructura. color. No, ni siquiera, hasta pintado del mismo color. Igual. No hay diferencia. Que los Una- muchachos salen todos los días. Exacto. Es una Mira, situación. no hay una buena ventilación, no hay una colorografía que te permite incentivar la mente, no hay espacios de esparcimiento. Aquí hay colegios que lo que tienen de patio es un solar atrás con una cañada. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar de la nueva escuela, de cuál es la escuela que queremos. Tenemos que empezar a hablar de cuál es el contenido que vamos a integrar en los libros. Nosotros no podemos seguir cambiando libros todos los años para que un grupo de Todos gente los se haga años. rico. Colón viene a eso sí. descubrir América. Nosotros no podemos seguir preparando profesores para retos que ya no existen. O sea, hay una serie de temas que
dado que, vuelvo y digo, ellos no han podido implementarlo, y digo ellos, los gobiernos de los últimos 10 años, entonces vamos a tener que hacerlo por ley. Y esa es mi propuesta. Sí. José, siguiendo en ese mismo orden de la política, pero cambiando un poco el contexto, las alianzas pasadas, ¿en qué benefician la candidatura de José Cabrera? Y por ahí se dice que el mayor beneficiado fue el difunto partido PRD, de esa alianza. O sea, ¿qué tienes tú que decir? Mira, yo creo que evidentemente las alianzas son buenas o malas si te benefician o no. Sí. Eso es como ustedes conocen la expresión la may del play. Entonces, porque cuando la Fuerza del Pueblo llevó una alianza en ciertos niveles en el proceso electoral pasado, bueno, pues el PRM le parecía muy bien esa alianza. Y los PLDistas decían que era una alianza entre macos y cacatas. Hoy, que la alianza está en otra dirección, Entre retroceso y la exacto, el PRM la critica y los otros la alaban porque les beneficia. La realidad es una realidad política que no es exclusiva de la República Dominicana. Lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en Guatemala. Es imposible hoy día, o muy poco probable, que un solo partido cohesione la suficiente fuerza para hacer gobierno solo. El PLD nunca ganó unas elecciones solo. No. Nunca. Y es la maquinaria electoral más fuerte que se ha construido en este país. Entonces, al final, las alianzas, ¿qué es lo que son? Bueno, son la confluencia de una serie de fuerzas políticas que logran unir intereses para conquistar el poder, que al final del día es la única forma de tú hacer cambios. Todo lo otro es poesía, ¿eh? Sí. Todo lo que se haga que no sea desde la posición, del espacio de toma de decisión, es poesía. Sí. Entonces, al final, el ejercicio político tiene como fin ulterior alcanzar el poder para promover los cambios que tú quieres promover. O sea, que para mí las alianzas no son buenas ni son malas. Simplemente, vuelvo y te digo, representan una necesidad de cohesionar fuerzas políticas distintas para alcanzar el poder. Lo que yo sí entiendo es que las alianzas no pueden ser solamente sobre la base de lo electoral, sino también desde la base de lo programático y de propuestas. Y de propuestas de gobierno. Eso es esa es mi posición. Eso es cierto. Sí. José Gregorio, hemos llegado a la parte final de este podcast, de Gracias. este episodio. Muchísimas gracias. Bueno, tienen que invitarme de nuevo para que luego hablemos de seguridad y de medio ambiente, que son nosotros dos pilares de nuestra propuesta. Temas puntuales, José. Y si quieres darle una palabra a esa circunscripción número 1 que espera por ti. Bueno, pueden ver todas nuestras propuestas y toda la información de nuestra campaña en nuestra página web, josegregoriodiputado.com, a través de las redes sociales en José G. Cabrera C. Yo respondo mis mensajes yo mismo. No puedo decir, ¡ay, me hackearon! No. Si un día meto la pata, lo voy a reconocer. A menos que, de hecho, me hackeen, pero bueno. Y nada, lo que yo estoy presentando es una propuesta de un plan claro que nos permita seguir avanzando y construir el país que todos queremos. Yo no le estoy pidiendo un cheque en blanco, yo lo que estoy pidiendo es un voto de confianza. Un voto de confianza para que podamos ir al Congreso a representar esos intereses que le quitan el sueño a la familia dominicana. Excelente. Bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias por Un sintonizar. aplauso, José. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.